Basilio Carrión, alcalde, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Mari? Buenas tardes. Bueno, Basilio, Casariche está viviendo unos días complejos. El temor de los incesantes robos en la localidad en los últimos meses y especialmente en las últimas semanas ha hecho que la ciudadanía salga a la calle. Precisamente parte de esa indignación era esa falta de comunicación o de visibilidad por tu parte, alcalde. ¿Por qué has decidido no hablar hasta este momento? Cuéntanos. Bueno, Mari, pues buenas tardes nuevamente. Comentarte, yo he elegido primero este medio porque entiendo que la televisión local es la que está siempre, tanto en las cosas desagradables como han sido estos días, en algunas cuestiones, como en las agradables, que son muchas a lo largo de los 365 días del año, y además porque he decidido y decidí no participar, yo personalmente como alcalde, en, llamémosle, circos mediáticos, y a las pruebas me remito, de titulares, de prensa o de televisiones, de programas. No me gusta generalizar de todas esas cadenas o medios de comunicación que vienen buscando el tema más mediático, más de un poco de sensacionalista, pero gran parte de ellos, ya lo aprendí de otras experiencias, vienen buscando eso. Además, permíteme también comentarte que a veces, muchas veces tergiversa lo que ocurre porque no entran en la profundidad de los temas, simplemente te quieren 10 segundos, 20 segundos, después de tirarte lo menos una hora esperando, después sacan lo que quieren y además después se van. Es decir, no quedan aquí ni vienen a difundir otra serie de cuestiones más positivas, que las tiene mucho, el pueblo de Casariche. Por tanto, esa fue mi decisión y además la asumo responsablemente porque así lo entendí. Porque creo que no tiene un interés periodístico real, sino un interés mediático, puro y duro. Y yo no iba a participar de eso. Eso no quita que cuando ocurrieron los incidentes, que ahora después hablaremos, yo delegué y se delegó en los concejales para que los atendieran en la medida de lo posible y así lo hicieron. Es decir, que la información no se cortó, simplemente se cambió el emisor de la información. Además, también se sacó un comunicado también después de las primeras incidencias para llamar a la calma, que es lo lógico y lo que sí hay que hacer, y se hizo desde el ayuntamiento, de la página web del ayuntamiento. Yo lo que decidí es no participar yo de esa situación. Todos habéis visto las cadenas lo que utilizan, cómo utilizan a la gente, cómo utilizan los comentarios, cómo luego después pues sacan lo que le da más morbo y ahí se queda. Yo ya tengo la experiencia, desafortunadamente, de otras cuestiones y esta vez decidí particularmente y personalmente no participar, pero sin cortar la información, evidentemente, que se dio aquella que tuvo que darse. Precisamente, Mari, y casualmente hoy que estamos grabando, me ha llamado un medio externo, le he cogido el teléfono, durante estos días no se lo cogí, lo delegué, y me preguntaba que le diera la opinión, le dije que no, porque tenía pendiente la entrevista con vosotros y mi palabra era con vosotros y le dije que no. Y digo, a partir del lunes no hay problema. Y me dice, hombre, no, ya el lunes no. Digo, el lunes Casariche ya no existe. Digo, vale, muy bien, muchas gracias y adiós. Eso te lo pongo como ejemplo. Ya ha sucedido hoy antes de venir a grabar hoy viernes antes de venir a grabar esta entrevista. Entonces, es decir, ya el lunes no interesa Casariche, pues yo no me pliego a eso. Y entonces decidí y asumo esa responsabilidad de no participar, o decidir, mejor dicho, cuándo participo. Y participo a partir del lunes. ¿Por qué? Porque yo tenía concertado contigo, con la televisión local de aquí, que es la que sigue todas las situaciones que se viven en Casariche, las regulares, las malas y las buenas. Y esa fue mi decisión, y además, por una cuestión que es que yo elijo los tiempos. O sea, a mí nadie me tiene que dar la agenda. Yo elijo con quién, en este caso primero es con vosotros, cuando ya se tiene toda la información, y de qué, es decir, de qué se quiere hablar, siempre respetando lógicamente es lo que es el periodista, ¿no? Pero de qué en el sentido de profundizar en las cosas, no de decir cuatro cositas y ahora ya después coloco yo en la televisión, en el programa o donde sea, lo que a mí me interesa, que dé más morbo, sin entrar en profundidad. Esa es la explicación de por qué ahora y por qué con ustedes. Es cierto, alcalde, que gran parte de esos titulares, como uno que a mí especialmente me sorprendía, Casariche, la ciudad sin ley,
¿no? Yo pienso que hacer periodismo primero es una parte muy importante, quizás la que más, de investigación sobre algo y posteriormente la de difundir el periodista dicha información. Yo creo que gran parte de esos medios no se han nutrido de forma adecuada, de forma personal, y por parte del equipo te agradezco que sea con nosotros. Tú sabes que si algo nos caracteriza, y a mí personalmente, es respetar esos tiempos de los cuales hablas. Yo he estado ahí a la espera de tener este encuentro. Y estamos hoy viernes en el momento en el que tú lo has visto oportuno. Alcalde, según fuentes de la Guardia Civil, esta investigación lleva abierta desde el mes de enero. ¿Qué nos puedes contar acerca de este caso en el que hoy nos centramos? Pues sí, Mari, yo quisiera aclarar, digamos, la situación previa a lo acontecido en estas semanas, que luego posteriormente abordaremos, pero sí quisiera hacer también una aclaración previa, para la redundancia, puesto que a veces hay muchos entendidos de todo y sabedores de poco. Y simplemente una aclaración, un apunte, que no quiero tampoco polemizar con esto, pero que quiero dejar claro. La LAULA, la Ley Autonómica Local Andaluza, por la que nos regimos los ayuntamientos, no establece como competencia municipal propia la seguridad ciudadana. Título 2, artículo 9. Esa competencia de seguridad ciudadana, para que quede claro simplemente, es competencia exclusiva del Estado español, a través del artículo 149.1.29 de la Constitución española. Lo digo porque se sobreentiende que la seguridad ciudadana es competencia municipal. No es. Otra cosa es que nosotros, lógicamente, colaboremos y tengamos la obligación de colaborar y de intentar por todos los medios posibles mejorar esa seguridad. Pero la competencia exclusiva es del Estado, para que quede claro a algunos que hablan por ahí o escriben por ahí sin saber ni de lo que hablan ni de lo que escriben. Otra cosa es la creación de la policía local, que evidentemente es competencia nuestra, y yo, como alcalde, la única atribución que tengo con respecto a la policía es que soy el jefe de ese cuerpo de policía local, si es que existe. En este caso, en el Ayuntamiento de Casariche, pues lógicamente así es. Eso es como nota aclaratoria, como nota a pie de página, como se suele decir. En cuanto a lo que hablamos, pues es verdad que hay una situación previa en la cual, pues, que se ha referido en distintas juntas locales de seguridad que hemos tenido anteriormente. Es cierto que con la pandemia pues hemos tenido ahí un par de años que hicimos una cuando se produjo el tema del cierre perimetral para coordinar la actuación de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En aquel momento creo que era octubre del 2020, si no mal recuerdo. Pero bueno, en las juntas locales que hemos tenido, en las conversaciones que hemos tenido con anterioridad, por los datos objetivos y estadísticos, desde el 2019, incluido el 2021, aunque el 20 y el 21 son un poco distintos, ¿no? Pero bueno, desde el 2019, por lo menos hasta que yo estoy como alcalde, hasta 2011, y entiendo que para atrás también, no tengo los datos, pero creo que también, Casariche estaba por debajo de la media en el tema de robos, hurtos, de delitos menores y demás, de toda la provincia de Sevilla. Incluso, es más, me decían, o nos decían, pues esos datos son del Estado, son datos de la Guardia Civil, incluso en eslabones o escalafones más inferiores. Te estoy hablando del 2021 hacia atrás, hasta el 2011, y entiendo que también anteriormente, aunque no estaba yo como alcalde, pero creo que también porque, en fin, más o menos la situación era parecida. Yo te hablo desde que yo estoy, 2011, y la policía es la misma, el cuerpo policial es el mismo y el alcalde es el mismo, y estamos en los niveles más bajos. Es decir, y la Guardia Civil, bueno, yo no controlo la unidad de la Guardia Civil, pero más o menos pues podría estar en los mismos miembros, más o menos, siempre se quiere más, pero estamos iguales, y estamos en los datos, ya te digo, más bajos de toda la provincia. Eso era un poco también para contextualizar toda la situación. ¿Qué ocurre? Que es verdad que en estos meses atrás pues se ha ido produciendo un aumento, una incidencia, y como tú bien dices, se estaba investigando, y ahora entraremos en esos detalles. ¿Por qué? Ese aumento, esa incidencia provoca, lógicamente, pues que nos reunamos, y yo he tenido personalmente reuniones individuales con el jefe de la policía local, con la policía local de Casariche, para intercambiar información, para ver cómo podíamos ver, porque había primero un tema de, vamos a hablarlo claro, de drogadicción, de tal y cual. Hemos estado reunidos también y hablando con los miembros de Roca, el equipo de Roca, en definitiva, con las unidades que se encargan y se tienen que encargar de estas situaciones. He mantenido también reuniones individuales a nivel de Guardia Civil, tanto con, digamos, jefe a nivel local, como
otros superiores, incluso algunos que ya ni están. Así que en este tiempo han cambiado y han venido otros. Es decir, para que veas desde el tiempo en que estamos manteniendo esas reuniones y ese intercambio de información para poder actuar. También hemos tenido reuniones de coordinación entre Policía Local y Guardia Civil. La hemos tenido, pero no ayer ni antes de ayer, sino desde hace semanas, meses, te diría incluso alguna de ellas. Reunión de coordinación para intercambiar información. Intercambiar información y coordinarnos. Lógicamente eso no lo vamos a publicar. Nadie va a publicar eso en su web. Yo voy a poner Twitter, que no soy muy partidario tampoco de redes sociales, pero nadie, eso se hace en silencio, tranquilamente y dejando trabajar a los profesionales, que además nos indican que no demos datos. Esas reuniones distintas, ya te digo, desde antes, de mucho antes de todos estos acontecimientos, actuaciones previas que han dado lugar a cacheos, han dado lugar a identificaciones, tanto personales como de vehículos, han dado lugar hasta detenciones. Hace bien poco, justo antes de esta semana, creo que fue, hubo una detención donde se incautó un material que no venía de aquí de la localidad, que venía de la zona de Sierra de Yegua, una serie de tubos y demás, no voy a dar tampoco más datos al respecto, y fue posible porque hubo una comunicación entre fuerzas de seguridad del Estado y policía local, y esa coordinación permitió esa detención y esa incautación de lo robado. Y luego después, lógicamente, todo eso, ¿para qué? Para hacer diligencias, para hacer informes operativos, como le llaman ellos, distintos temas burocráticos de papeleo que son necesarios, porque al final quien determina que unas personas estén o no estén en la cárcel, o se les dé un delito, o se les pueda incautar y se les pueda condenar, es el juez. Eso precisa de un trabajo previo bien hecho, para que cuando llegue el juez, pues no lo eche para atrás. Luego después podremos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con las leyes, con las condenas, con todo lo que queramos. Yo puedo no estar de acuerdo con muchas cosas. Yo, por ejemplo, no puedo estar de acuerdo en que una persona, un grupo, se entre en una casa, la ocupe y ya no lo pueda echar o tenga que pasar un quinario. Pero esa es la ley que tenemos. Entonces lo que se estaba haciendo es un trabajo previo coordinado que evidentemente no se puede publicitar, porque es lógica, y además que lleva su tiempo, porque no es tan fácil, para no cometer errores. Por tanto, hay que dejar trabajar a los profesionales de eso. Y además también hay que colaborar, porque también me comentaban, y lo pongo como anécdota, de una situación de hace unos 2 semanas, 3 semanas creo que era, donde me dicen de la policía local que después les dicen, hemos visto a tal persona que estaba llevándose un mallazo de una situación que era pública, no es privada. Y se lo dicen después, y han pasado por ahí andando. No será más fácil hacer una foto, un vídeo, o si no quieren llamar y que ya allí pueda actuar en ese momento, y así pues tener otro dato más, otra diligencia más que sumar a las que se tienen que hacer posteriormente. Es decir, que hay un trabajo, con esto es lo que quiero decir, un trabajo previo, no de un día, no de una semana, sino de meses, como bien te han confirmado. Lo que ocurre que es un trabajo en silencio, que por mi parte yo siempre he intentado que se acelerara como alcalde y como ciudadano, pero que es normal, que uno quiera que haya más medios, que se vaya más rápido, pero evidentemente los medios son los que son, por parte de la Guardia Civil y Policía, sobre todo la Guardia Civil, que es la encargada y que tiene que cubrir una comarca súper extensa en ese aspecto, pero que ese trabajo previo ya se estaba realizando, no viene ni del lunes ni del lunes anterior, ni del anterior, de muchísimo más tiempo atrás. Alcalde, centrémonos en ese primer día de la convocatoria, una manifestación pacífica que se daba cita en la Plaza Alcalde José Ramón Parrado Cano y que posteriormente se conducía hasta el principal hogar que está siendo investigado, donde la cosa, no terminó del mismo modo. La ciudadanía también hizo latente, ¿no?, que no hubo esa representación por parte del equipo de gobierno. ¿Cómo vivisteis, no solo tú, sino el resto de tu equipo, y qué opinión guardáis sobre este lunes? Bueno, Mari, ese lunes, y entramos en los hechos de esta semana, como tú bien dices, vamos a ir analizándolo día por día. El lunes yo me pilla fuera, en fin, he estado toda la Semana Santa aquí, el único día y el domingo que me tomé un poco de descanso, entre comillas, familiar, y estaba fuera. Estoy fuera, curiosamente, se me queda el móvil sin batería a media tarde. Ya sabía que había la concentración, pero bueno, yo estaba fuera y, en fin, una concentración yo respeto, tampoco había una convocatoria de si la convoca tal, es algo que sale por redes y demás, que también, en fin, no está autorizada ni demás, pero bueno, no vamos a entrar tampoco en esos detalles. Pero es verdad que no, que estaba fuera, me quedo sin batería. Cuando conecto, a las 9, que pude conectar en el cargador del coche,
es cuando recibo toda la información y ante esa situación, pues inmediatamente paro el coche en la primera gasolinera que pude y me pongo en contacto con todos los que tengo que ponerme en contacto. Mis concejales, policía local, guardia civil a todos los niveles, para ver y recibir toda la información y en la medida de lo posible, desde la distancia, coordinar y saber exactamente qué es lo que había ocurrido y cómo había ocurrido. Porque esa es mi labor, la de coordinación y la de intentar tener toda la información para poder tomar decisiones luego posteriormente. Yo, con todo el respeto del mundo para todos, yo no estoy en la obligación, otra cosa es que esté o no esté, pero en la obligación de estar en ninguna concentración. Y menos cuando hay una concentración que sale esporádica y que yo la respeto y además tienen todos los derechos del mundo. Además yo empatizo y además que he hablado con muchos vecinos, no con todos, pero con algunos vecinos a los cuales le han sustraído cosas y hemos hablado tranquilamente antes de toda esta semana, y incluso ayer también a posteriori, pero antes de estos días. Y es que es lógico, yo estaba preocupado como ellos, evidentemente, pero yo tengo mi margen de maniobra. Y ese día concretamente, pues la verdad que me sorprendió como acabó, como tú bien dices, que no fue lo como debería de ser, porque al final eso trae consecuencias para esas personas que es innecesario. ¿Sí? Yo creo que nos podrá gustar más o menos las leyes, como he dicho, irá más deprisa o más lento, pero el intentar tomar, digamos, la justicia por su mano, pues la verdad que yo creo que al final no conduce a nada positivo, por lo menos esa es mi opinión. Pero ya te digo que ese lunes ocurrió así, además en los medios después se tergiversa porque se habla de la policía que no hace nada. La policía sí hace, la policía está allí y está custodiando las pruebas de los delitos porque estamos esperando la orden judicial para poder entrar. Entonces le advierten de que lo de los coches, que no lo hagan. Bueno, a ver, tampoco se puede interponer allí ante una gran cantidad de personas, y lo que hacen es custodiar la casa para evitar que perjudique a la investigación y a la acción policial y judicial posterior. Eso es lo que hacen, tanto Guardia Civil como Policía Local que estaban allí. Bueno, pues yo cuanto que llegué ya bastante avanzada la noche, era de noche, pues sigo en contacto con la policía, con Guardia Civil, para un poco ver cómo estaba la situación, y a posteriori nos vamos al martes por la mañana. El martes, segundo día de la convocatoria de esa manifestación, una marcha reivindicativa. Alcalde, ahora me hablas de lo que quieras de esa jornada de martes, pero tengo que destacarte una parte, solo una parte de los ciudadanos que estaban sumados a esta marcha, deciden ir, entre otros lugares, hasta tu hogar. Yo quiero saber cómo vivís tú y tu familia ese momento, al margen de que me hables de la jornada en sí del martes. Bueno, pues como te digo, después de la noche de estar en contacto con las fuerzas de orden público, el martes por la mañana pues sigo en contacto lógicamente con ellos para ver cómo había transcurrido la noche, igualmente pues para ver un poco cómo estaban, en fin, el tema de las diligencias, de las órdenes judiciales y demás, porque ya estaba en marcha. Y bueno, paso por el ayuntamiento por la mañana, una pequeña reunión porque tenía que desplazarme a Sevilla, que ya tenía previsto porque la agenda pues la tengo así, una reunión importante para temas de aquí de local, lógicamente, del municipio, en Sevilla. Y me desplazo, una vez termino la reunión en Casariche, me desplazo para Sevilla, y allí pues una reunión larga, porque fue una reunión de bastantes horas, y cuando termino sigo en contacto, tanto en el transcurso del camino, durante la reunión no, pero después cuando termino la reunión sigo en contacto a nivel local, doy también las indicaciones para que se haga ese comunicado, en fin, de llamar a la tranquilidad y un poco a la paz social en ese aspecto, que es la obligación que tenemos, que otra vez lo he hecho físicamente y esta vez pues se hizo, digamos, a nivel de página web. Cuando estoy en el desplazamiento, en contacto con las fuerzas de orden público, es cuando me comentan que ya hay la orden judicial de entrada. Es más, se me solicita la colaboración del ayuntamiento para una furgoneta o un vehículo para poder desplazar los objetos sustraídos y poder dejarlo a buen recaudo. Lo coordino para que unos trabajadores lleguen, lleven la furgoneta, el vehículo, incluso un concejal también se acompañó, para que al final se pudiera colaborar con las actuaciones que ya se estaban realizando y poder quitar, digamos, esos aparatos de allí. Es decir, que estoy en perfecto, digamos, conocimiento y en perfecta comunicación con todos ellos. Es más, me dicen que va a haber dos detenidas, dos detenidos en este caso. Entonces, en ese transcurso es cuando me llega
porque yo lo desconocía, me mandan por el móvil que hay otra concentración, creo que era en el Parque del Cementerio, si no mal recuerdo. Sí, ese fue el inicio y posteriormente se modificó. El Parque del Cementerio tampoco venía quien convoca, era estas que salen esporádicamente, supuestamente, y que era en el Parque del Cementerio. Entonces yo entiendo que quizás, a lo mejor con el hecho de haber detenido ya a 2 personas y haber podido entrar en la casa, pues se podría apaciguar un poco. Le comento a los responsables policiales de orden público si sería conveniente hacer algún comunicado diciendo que, en fin, que ya se ha entrado y demás, para un poco también que la gente vea que se ha actuado, que han actuado y que se calmara un poquito, no que se disolviera la concentración, pero bueno, que se calmara un poco para que, como tú dices, no terminara en ningún tipo de situación conflictiva, ¿no? Me dicen que no, que es mejor que no, pues evidentemente yo hago caso a los profesionales que saben y no se dice nada, pero aunque luego después se sabe todo, porque al final, pues lógicamente, el ver que está allí la furgoneta, ver que están allí, pues eso, el boca a boca va discurriendo y al final se entera. Entonces, yo creía, y es cierto, que con eso se iba a apaciguar un poco, sobre todo que no hubiera esos disturbios, ¿no?, que hubo en la jornada anterior. Entonces, yo llego de Sevilla, ya era tarde avanzada, y mi sorpresa es cuando de una concentración que estaba en el Parque Cementerio, me informa, yo estaba recién llegado prácticamente de Sevilla, ya una hora o poco más en mi casa, que vienen a mi domicilio particular. Entonces yo, sinceramente, me quedé un poco sorprendido, pero bueno, entonces, en vista, lógicamente, yo no sabía ni cuánto venían, ni quién venía, ni nada, pero bueno, en vista de lo que había ocurrido en la noche anterior, pues lógicamente, puesto que estaba en la fuerza de orden público cercana, pues lógicamente lo puse en su conocimiento, no podía ser de otra manera, para evitar cualquier tipo de problema. Entonces, y vamos ya a ese punto, ¿no?, de la concentración enfrente de mi domicilio particular. Porque yo me hago muchas preguntas, que es, ¿qué se quiere con esto? ¿Qué se consigue? ¿Qué se quiere? Es decir, ¿o qué se pretende? Porque la actuación policial ya estaba en marcha, ya estaba todo en marcha. Es decir, que ahí, aparte, es que ya he explicado que no es cuestión de alcaldía, que esto es una cuestión después de judicialización. Entonces, ¿qué se pretende? ¿Hacer daño político? ¿Utilizar todo esto, y no digo por todos, sino por algunos interesados, en hacer daño político? ¿O hay detrás también algunos que puedan tener algún rencor o algún resquemor y hacer un daño personal? No lo sé. Lo que es evidente, que esa concentración enfrente de mi casa no sirve absolutamente para nada positivo. Eso lo tengo absolutamente claro. Entonces, yo, y aprovecho pues, para condenar enérgicamente esa actuación. Yo no sé si habría 100, 80, 90, la verdad es que no lo sé. No tengo los datos ni tampoco me he parado a saber. Había una serie de gente, algunos jóvenes, algunos no sabían ni a lo que iban, otros no tan jóvenes, padres de familia, madres de familia, y la verdad que me sorprendió. Evidentemente yo intenté, en la medida de lo posible, debido a mi condición, primero a mi manera de ser y segundo a mi condición como responsable político, de calmar y de no... Que es difícil, Mari, te lo comento, que es difícil en esa situación, porque allí me pilla y no es porque yo quiera, es porque es así. En mi domicilio, conmigo, con mi mujer y conmigo. Que si a lo mejor van 2 horas antes, pues no estoy yo, porque estoy todavía de camino, ni está mi mujer, ni está mi hijo, pero dio la casualidad que estaban allí. Evidentemente, esa situación es una situación no deseada, y yo cuando pasan las horas y después de que pasó todo, pues la expreso, que no suelo escribir en redes sociales, pero la expresé con todo respeto y educación, para contar o parte de lo que yo sentía, no toda, porque si lo contara toda, pues entonces hubiera sido peor. Simplemente para exponer la realidad de lo que había ocurrido. Yo ni tengo pretensión ni de victimismo, ni de ser de víctima, ni muchísimo menos. Era para contar lo que había ocurrido, porque luego después se cuenta lo que se quiere, y esa fue la situación, y lo tengo que poner en conocimiento público, porque no es de recibo para nada, y bajo ningún concepto, que nadie llegue a mi domicilio particular y me robe mi intimidad como persona y como familia. Eso no está avalado por ninguna, ni legitimado por ninguna reivindicación. Le pese a quien le pese, y lo digo así de claro. Y yo creo que ahí había otros intereses. Además,
Se escuchan algunos insultos, no tanto, la verdad que no fueron tampoco, pero algún que otro insulto. Bueno, yo la verdad que no lo entiendo, pero bueno, incluso de algunas personas que después la veré por la calle y no sé, tendrá que explicármelo ese insulto, ¿no? El que viene. Luego después también ocurren también que por lo menos escucho algo de dimisión o de algo así, no sé, tampoco eché mucha cuenta ni quería tampoco, porque no quería tampoco que aquello pasara a males. Y yo le digo que estén tranquilos, aquellos que están interesados en mi dimisión. Es decir, yo precisamente el 29 de abril hicimos un acto en la Casa del Pueblo, que vosotros estuvisteis también, un acto de recuerdo para algunos compañeros y compañeras del PSOE que han fallecido en estos años atrás, en estos meses tan duros atrás. Y cuando yo intervine, que estuvisteis vosotros, que pasa que quizás a lo mejor no lo grabasteis porque estuvisteis que ir, pero lo dije públicamente, que al 100% yo no me vuelvo a presentar de candidato. Y lo dije con total naturalidad y tranquilidad, porque es una decisión personal tomada desde hace ya muchísimo tiempo, que lo conocen algunos cercanos, pero que la hice pública y donde tenía que hacerla, que era en el ámbito de mis compañeros y compañeras, que lógicamente eso se iba a trasladar a la calle, porque es lógico, porque yo tampoco dije que no se diera nada, porque es lo que siento y lo que voy a hacer. Entonces, que tranquilo, que si yo cuando llegue la hora pues dejaré el cargo y punto, y vendrán otros, sean los que sean, y ya está. Pero vi esa intencionalidad por donde iba, no de todos, evidentemente, pero sí de algunos de ellos. Y también en ese aspecto, relacionado con eso, que para eso hay una cosa muy sencilla, que es la papeleta en el voto. Pues eso pasará en el 2023, pasará en el 27 y en el 31, así que ese es el derecho más grande que tenemos todos, el de votar y elegir a quien consideremos si ha hecho las cosas bien, regular o mal, ya sea por interés personal o por interés general. Pero todos tenemos nuestro derecho a poder ejercer y cambiar de gobierno, de alcalde, de presidente, de lo que sea, pero no intimidando, sino votando, que es como se hacen las cosas civilizadamente. Luego después también, cuando se habla también, que es un tema muy populista, ¿no?, de que representamos al pueblo, de defender al pueblo, bueno, dos cuestiones. Primera, yo no sé, te digo, Mari, las personas que habría allí, si 80, 100, 50, no sé tampoco, la verdad. Es cierto que alcalde lo decía al inicio de ese segundo día de la convocatoria, pero que esa marcha del martes fue también multitudinaria. Quizás, no sé si no tenemos datos certeros, pero quizás superaba el número de personas a la del lunes, pero que no todo el mundo, que hubo muchísima gente que iba como abandonando el carro, por decirlo de algún modo, conforme veían ciertas actitudes o cierto camino en esa andadura. Como tú bien dices, hablas de ese derecho al voto, pero para eso quedan unos meses, alcalde, pero también hablamos de esa falta a nuestra intimidad cuando se producen estos robos que muchos de los vecinos y vecinas han venido padeciendo, y que quizás eso duele más, que te roben tu intimidad, que entren en tu hogar o en tu propiedad, más que quizás el objeto que se llevan. Duele mucho más esa intimidad, y precisamente es lo que tú haces alusión, y que bueno, también estaba esa posibilidad de reivindicarte a ti en tu papel como alcalde, aquí donde normalmente sueles venir trabajando, que eso sí, lo permite la ley, ponerse en la puerta del ayuntamiento para reivindicar algo laboral, pero bueno, que tenemos diversidad de actuaciones, alcalde, y por ese mismo motivo tú estás aquí hoy. Sí, y yo, es un legítimo derecho el de manifestarse, de concentrar, de exigir, de pedir, más allá que se tenga más o menos razón, porque a veces pues bueno, los ayuntamientos tenemos la potestad y la competencia y las posibilidades que tenemos, pero independientemente de eso, que eso serían cuestiones de fondo, lo que sí, total legitimidad para poder hacer concentraciones. Hombre, lo suyo es que estén organizadas, pero bueno, que hay una legitimidad, y yo respeto, yo he ido a algunas y en el futuro pues iré cuando considere que tengo que ir como ciudadano o como alcalde a donde considere que tenga que ir. Es más, pero esa legitimidad no da derecho a lo otro. Como tú bien dices, la legitimidad de manifestarte no da derecho a llegar a un domicilio particular, sea el que sea el mío, sea el que sea, a violentar esa intimidad y esa seguridad que uno tiene, ¿no?, en ese aspecto. Y además, cuando se habla también, como te decía, de que si se representa al pueblo, que estamos representando el pueblo, 100, 80, 90, 100 personas, usted, primera cuestión, ni 100, ni 80, ni 50 representan al pueblo, porque hay 5.500. Cada una de las personas que estuvieron allí se representan a sí mismas.
no al pueblo. Incluso yo, como alcalde, no represento la opinión de los 5.500 personas. Yo, como alcalde, soy el representante institucional del ayuntamiento, artículo 21 de la Ley de Base del Régimen Local. Es decir, que quede claro. Yo soy el representante institucional, yo no represento tampoco el pensamiento de 5.500 personas, como es lógico. Y evidentemente, cada ciudadano de los que están allí se representa a sí mismo y es responsable a sí mismo de sus actos. Entonces yo, desde el respeto a las concentraciones que hagan falta, yo creo, y tú me conoces, Mari, que en estos 11 años pues he sido accesible, bueno, a nivel de televisión local a todo, pero a nivel personal, con vecinos, asociaciones, cuando se ha podido. Unas cosas hemos estado de acuerdo, en otras no, en otras sí, otras han solucionado problemas, y no hay ningún problema. Ahora, yo no tengo tampoco, obligación, evidentemente, de estar en ningún acto si no se me invita expresamente o hay algo, porque además debe de haber alguien con el que poder interlocutar y hablar, interactuar y decir, mira, y proponer y hablarlo. Y además en un ámbito más relajado, en un ámbito de una masa donde hay de todo. Ya digo, hay personas pacíficas, como tú bien dices, hay personas que se manifiestan, y yo he empatizado y he hablado con algunas de ellas previamente a todo esto, que han sufrido algún robo, porque evidentemente me preocupa como alcalde y como vecino, porque yo no estoy exento de que me puedan también violentar, como tú dices, mi domicilio, llevarse lo que sea, ¿no? Y evidentemente así lo hago. Pero bueno, yo espero, deseo que no se vuelvan a repetir estos actos, ni conmigo ni con nadie, ni de pasado, ni de presente, ni de futuro. Porque de hace unos años pues se puso de moda eso del scratch. No lo considero tampoco esto como un scratch, pero bueno, algunos me lo puso por el WhatsApp y demás, pero bueno, no lo considero. Pero había algún político de cierto nivel que decía que eso era jarabe democrático. Cuando se lo hicieron a él en su casoplón, delante de su casoplón, ya no era jarabe democrático, ya era algo injusto. Pues mire usted, es injusto siempre, porque el político o cualquier persona trabaja y luego después tiene su parte privada, y las cosas hay que reivindicarlas donde se tienen que reivindicar, y además de una manera pacífica, que yo creo que es como mejor se avanza y como mejor se buscan y encuentran soluciones. Porque ya te digo que el hecho de ir allí, ¿qué soluciona? El hecho de ir a mi casa, ¿qué soluciona? Yo creo que nada. Es decir, se estaban tomando las medidas que se tenían que tomar, se podían haber tomado más, menos, eso podemos entrarlo a valorar, pero ahí no soluciona. Simplemente lo que se consigue es, por un lado, hacer un daño político, que a mí me da igual, haya aquellos que busquen ese interés, porque esto es una espiral y esto se vuelve en contra, y un daño personal, que ya sí me preocupa más, porque hacen sufrir, aparte de a mí, que lo digo sinceramente, que si lo han hecho, si el objetivo era ese, lo han conseguido, lo digo abiertamente, a personas que no tienen nada que ver y además que son ajenas a todo este tipo de cuestiones. ¿Qué calado ha tenido en días posteriores, alcalde? Pues el calado, yo no soy de piedra, yo puedo aparentar fortaleza y demás, pero evidentemente no han sido los mejores días de mi vida, como se suele decir, porque te crea impotencia, porque no puedo expresar o hacer todo lo que a lo mejor podría o pensaba hacer, porque el corazón te dice una cosa y la cabeza otra. Luego después te crea también una sensación de injusticia y un poco de desasosiego, ¿no? Ver a determinadas personas, ver el esfuerzo que tú haces para ello, que no lo hago para mí, para solucionar y para intentar, que es mi obligación, y luego después ver ese pago, ¿no? Digamos, que te hacen, pues la verdad que te crea unas sensaciones raras, que evidentemente precisan de su tiempo para remontar, y eso es lógico, y yo soy claro, ¿no? Y los días posteriores pues no han sido buenos, y es evidente, pero bueno, aquí estamos y vamos a seguir hacia adelante, pero que evidentemente agradables no son, porque aparte de mí, de mi hijo, de mi mujer, pues también está otra. Yo tengo familia también, y familia, y mi mujer también, que puede dar lugar a algún conato que no debería ser, ¿no? Entonces también hay que pensar esas cosas y esas consecuencias cuando se hace. Entonces, aparte digo de que no sirve para nada, y lo que han conseguido es hacer ese sufrimiento innecesario, creo yo, por lo menos así lo considero yo para mí, para mi familia. Además se da una imagen hacia el exterior, que cómo queda, la imagen que se da por los medios, alguno que había por allí grabando, que yo no he visto las imágenes, pero ¿qué imagen se puede quedar del pueblo de Casariche? La que no es, porque que haya 80, 50, 100, 120 personas por allí, de las cuales pues muchos pues estaban por allí como, digamos, paseando prácticamente, a que parezca y en los medios lo vendan, en el medio externo lo vendan como lo vendan, al final la imagen que queda no es la más adecuada, ni es la real de este pueblo. Por lo tanto,
Me parece que es algo que reprochable, condenable, y así lo hago públicamente. Y sigo, porque no quiero tampoco centralizar la entrevista en ese desagradable acontecimiento. El miércoles, evidentemente, como tú dices, el estado de ánimo no era el mejor, pero aquí estuve en la reunión que teníamos prevista de la Junta Local de Seguridad Ciudadana, una junta que ya estaba prevista, que no se creó desde el lunes, el martes, que ya estaba desde la semana anterior convocada. De hecho, no recuerdo si fue a mediados de semana o finales cuando se convocó. Se hizo el miércoles como se podía haber hecho el martes, porque era por el día y el lunes no, porque era festivo. En fin, se hizo el día miércoles a las 12, y en ella, bueno, pues tuvimos un análisis de lo que había ocurrido, de todo lo que se había hecho, con la fuerza de orden público, tanto a nivel de Guardia Civil como Policía Local, como Protección Civil, que participan dentro de lo que es la Junta Local de Seguridad. No vino la Policía Autonómica, pues, excusó su ausencia, y en ella, bueno, pues se trató un poco el tema de cómo había ocurrido, se volvió a incidir en el tema de la tranquilidad que había tenido este pueblo a nivel estadístico de robos y demás, de todos estos años atrás, salvo esta incidencia ahora en este año, y donde se puso de manifiesto que la, digamos, actuación de diligencias perfectamente hechas por la policía, por la Guardia Civil, posibilitaron que el juez tomara esa decisión con rapidez, que no suele ocurrir tan frecuentemente. Entonces, bueno, pues ya después tuvimos conocimiento de cuáles iban a ser las condenas, este tema del alejamiento que a 2 personas pues se le ha hecho del municipio de Casariche, ese, entre comillas, de destierro, ¿no?, digamos. Me podrá parecer poco o muy poco, pero es lo que hay, es lo que hasta ahora, por lo menos, se ha sabido. Esperemos que todavía sigan las investigaciones y sigan todavía más y se consiga, pues, esclarecer más hechos, porque comentaban que de los que sustraídos se podían, de lo que se había conseguido sustraer de los distintos aparatos, se podían esclarecer unos 14 robos, 14, creo que comentó el capitán, es decir, que bueno, se había avanzado bastante. Quizá, y me comentaron, y lo traslado porque así me lo hicieron llegar, que si no se hubiera, digamos, realizado todo este revuelo, que posiblemente hubieran caído más y se hubiera, digamos, sido más eficaz. Digamos que estaba ahí ya a punto, pero bueno, al final surgió, yo entiendo también, y entiendo a esos ciudadanos que han sido violentados en su intimidad, y entiendo que bueno, que te vieran esa necesidad, y es lógico, y yo, digamos que aunque no comparta el final de cómo ha ocurrido las concentraciones, pues sí entiendo esa, digamos, indignación, y es lógico, y es que yo en ese aspecto pues empatizo con ellos, pero sí me comentaban que quizás en algún momento ha podido dificultar en alguna otra actuación más, que hubiera sido más fuerte, ¿no?, digamos, la actuación policial, y de consecuencia después pues la repercusión judicial que se tuviera. Pero bueno, así ocurrió y así lo vimos en la Junta Local de Seguridad, y bueno, y digamos que como responsable político, pues lo que uno pretende, y todos los que estábamos allí en la Junta Local, es que haya una convivencia pacífica. Eso es lo que queremos todos, tanto las policías como el civil, como el alcalde, como cualquier concejal. Entiendo que debe querer eso, no que se revolucione el municipio. Porque los intereses partidistas, ya digo, hay que dejarlos para su momento, que ya llegará y las urnas hablarán, y cuando pasen 4 años hablarán otra vez, y esa es la dinámica, afortunadamente, que tenemos. Digamos, y este ha sido un poco el transcurrir, Mari, de esos 3 días más principales, digamos, lunes, martes y miércoles, en cuanto al aspecto personal y cuanto al aspecto, digamos, policial, de investigación y de todo lo que ha acontecido. No sé si en esa Junta Local de Seguridad, alcalde, hay alguna medida distinta de seguridad de la que se venía teniendo, o eso no es parte en este momento. En esa Junta Local yo le incidí también que mantuvieran lo que son las fuerzas de orden público externas, ¿no?, que mantuvieran la presión y que se mantuviera la investigación, que se estuviera pendiente de que hubiera cualquier conato de desorden público y demás, lógicamente, porque al final eso pues es perjudicial para los propios que lo hacen, ¿no?, porque luego después tiene sus consecuencias también, administrativas o penales, eso es evidente. Entonces, pues que se mantuviera eso y que siguiéramos investigando y que siguiéramos coordinándolo como hasta ahora, para poder detener, si hay que detener todavía más indeseables, porque lo digo claro, son unos indeseables, está claro, los que roban y además para lo que lo hacen, que no es otra cosa, salvo que alguien me diga lo contrario, que es para consumo de droga. Entonces, que se mantuviera esa presión policial y esa insistencia, y intentar que las cosas pues vuelvan otra vez a los cauces normales. Nadie nos libra de que tanto esas personas u otros que vienen de fuera, o estos mismos que han ido a otros pueblos, como te comenté en ese encautamiento que hubo, eso no nos libra a nadie, pero dentro de un orden, lógicamente. Lo que no puede ser, digamos, es ya pues la explosión que hubo en estos últimos meses, y por eso se estaba investigando y por eso se estaba intentando ser lo más eficaz posible.
porque después no es el alcalde, no es la policía, no es la Guardia Civil la que sanciona, ni la que detiene, ni la que condena, es un juez. Y ante el juez hay que llevarle todo lo mejor posible. Y lo mejor posible tienen que ser escritos, no puede ser verbal. Y por eso se estaba realizando ese trabajo previo. Alcalde, seguiremos indagando en profundidad para acercarnos lo más posible a esa verdad. Desde nuestro medio venimos trabajando, pero sí es cierto que ante una investigación que continúa el caso abierto es muy complicado que te faciliten cualquier tipo de información. Aún así hemos obtenido alguna, pero la más mínima. Otro de los temas, alcalde, que preocupan muchísimo y que también se han puesto como a relucir en estos últimos días era el tema de la policía local nocturna. No sé si en algún momento tienes oportunidad o tienes pensado cómo se podría encarrilar ese tema. No, nosotros dentro del cuerpo policial, bueno, tenemos la policía local que tenemos, hay bajas, suele haber bajas, enfermedades, bajas paternales, en fin, situaciones lógicas. Nosotros, para que quede claro, hemos transformado 2 plazas de vigilante a 2 plazas de policía, que eso incrementa la funcionalidad, porque un vigilante tiene una capacidad de actuación mucho más limitada que un policía local, y eso lo hemos hecho. La verdad que el cuerpo policial pues está trabajando bien. Yo quiero defender y romper una lanza por ello, porque también se han desprestigiado, no digo por la ciudadanía, alguno habrá, pero sobre todo también por medios externos, y quiero poner en conocimiento que alguno de los miembros del cuerpo de policía local de Casariche ha recibido una medalla recientemente al mérito, una medalla andaluza, a nivel andaluz, y no lo ha hecho por guapo ni por feo, sino por un trabajo de coordinación con otros cuerpos de seguridad del Estado para esclarecer y para prevenir delitos en el ámbito local, que no se sabe, en el ámbito comarcal y en el ámbito autonómico. Y eso es porque se implican y porque trabajan, pero lo hacen en silencio. No lo hacen, eso no se publicita. A lo mejor después hemos publicitado la medalla, pero no el trabajo que ha hecho previo durante meses, incluso hasta años, para esclarecer algunas cuestiones. Entonces la policía, pues tenemos lo que tenemos, una vez hay nocturno, otra vez hay otro, cuando se ha necesitado se ha doblado, así, se ha hecho doble de turno. Evidentemente es muy difícil, es que es muy difícil estar en todos sitios, eso es que es lógico, y aunque estuvieran, habrá poblaciones que tienen menos que los otros, incluso que nuestro cuerpo policial pues no está tan mal en número, ni en calidad, pero en número. Y hay sitios que a lo mejor hay más y siguen cometiéndose robos, porque es que es muy complicado, que el hecho de estar en el sitio concreto, en el momento oportuno, pues la verdad que es complicado. Por eso saludía a la colaboración ciudadana, en el sentido de cuando se vea algo, cuando haya cualquier cuestión, pues que se avise. Si ese no hay turno de policía local, pues la Guardia Civil, lo que sea, que también a veces no hay tampoco turno de Guardia Civil, porque es que bueno, los recursos humanos pues a veces son limitados, ¿no?, en ese aspecto. Y nosotros con ellos se trabaja continuamente, y cuando hemos tenido que intensificar la presión policial por algunas cuestiones que se preveían, se ha hecho, pero la verdad que es difícil saber cuándo se va a producir algún acto delictivo. Y aunque yo pueda saber, o tú puedas saber, pues es fulano, es mengano, eso después hay que demostrarlo delante del juez, no por nada, porque no después no sirve absolutamente para nada. Pero yo creo que el trabajo policial está siendo bueno, mejorable, todo, eso es evidente, y siempre lo he dicho, pero yo creo que además, pasa que es un trabajo también muy desagradecido, porque son trabajos que no se ven, y solo se ve lo malo, lo mejor, ¿no? Pero no se ve el trabajo previo de vigilancia, el trabajo de información, de búsqueda de información que se hace, eso pues, no sale a la luz. Entonces pues es un trabajo bastante desagradecido en ese aspecto. ¿Intentaremos mejorar? Pues sí, siempre se intentará mejorar. Yo lo he hecho hincapié a la subdelegación del gobierno para el tema de Guardia Civil, en lo nuestro pues intentaremos también. Ya digo, la seguridad ciudadana no es algo que nos compete exclusivamente a nosotros, es competencia del Estado, pero bueno, intentaremos seguir trabajando en ese aspecto y mejorando todo lo que humanamente podamos. Alcalde, pues solamente nos queda que este caso tenga un buen final para la ciudadanía y también para las personas afectadas que, en cierto modo, ¿no?, son personas que necesitan de una forma u otra ayuda y que por sus familias, ¿no?, que también lo están sufriendo, tengan un descanso, sobre todo ciertos padres y madres de todos ellos. Muchísimas gracias, alcalde Basilio Carrión, por atendernos, por contarnos y por acercarnos a tu verdad, a la vivencia como presidente de esta institución, que es el Ayuntamiento y el pueblo de Casariche, y como siempre, agradecida y respetando cada decisión. Gracias, Mari. Yo quisiera, antes de terminar, ya como
como final también, ¿no? En primer lugar, lógicamente, y lo he hecho al principio, de empatizar con todas aquellas familias que hayan sufrido cualquier tipo de incidencia, porque podemos ser cualquiera de nosotros los que estamos aquí, y evidentemente no es agradable que llegue a tu casa y te encuentres pues que te han quitado algo, por muy pequeño como tú digas que sea, porque una sensación de inseguridad que lógicamente pues es difícil de poder llevar a cabo, de llevar adelante, ¿no? Y yo en ese aspecto lo he hecho antes y lo he hecho a nivel privado, pero lo digo aquí también públicamente, en ese aspecto, porque yo, aparte de alcalde, soy un vecino más, es decir, que yo también puedo ser objeto o cualquier familiar mío, y independientemente a mí, que ya me da igual quién sea, evidentemente es algo desagradable. También quisiera pues agradecer a la televisión local, a vosotros, por el respeto y por la profesionalidad con que tratáis todo, pero en especial este tema, porque yo creo que es importante que se haga así, para que se transmita toda la información, después cada uno que tenga, lógicamente, sus argumentos y demás, ¿no? Y sus opiniones, son lógicos, pero por lo menos tratarlo así, y los quiero hacer también de manera pública. Igualmente, quiero agradecer a los cientos, y digo cientos, de muestras de apoyo, tanto público como privado, que estoy recibiendo y que he recibido, ya sea tema WhatsApp, ya sea tema redes, ya sea tema telefónico, ya sea incluso presencialmente, porque me han mostrado su apoyo y me ha servido también para tirar hacia arriba, porque no es fácil pasar lo que uno ha pasado, y quiero agradecerlo públicamente a todos. Lo he hecho privadamente también a cada uno de los que se han puesto en contacto conmigo en la medida de lo que he podido, pero sí lo quiero hacer también extensivo públicamente, por si alguno de ellos no le he contestado en este momento por alguna cuestión. Y también quiero aclarar también que quede claro que aquí el problema no es el alcalde, el problema no es la policía, el problema no es la Guardia Civil. Nosotros todos somos parte de la solución, no somos parte del problema. El problema son esos indeseables, sean quienes sean, de aquí o de fuera, que se aprovechan de las leyes, de la flexibilidad que hay, para saltárselas, para infringirla y para aprovecharse ellos y maltratar a otros. Entonces, tenemos que ser distintos a los demás. Yo creo que tenemos que, nos gusten más o nos gusten menos las leyes, que yo soy el primero, que hay algunas en las cuales pues no estoy de acuerdo, creo que puede ser mejorable, pero que no demos pasos atrás, que no, digamos, volvamos hacia otros años, ¿no? O hacia otras épocas, mejor dicho. ¿Por qué? Porque de eso también se aprovechan, esos ladrones indeseables se aprovechan de esas. Si nosotros volvemos y retrocedemos, ellos van a salir ganando. Entonces, yo creo que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para hacer las cosas como hay que hacerlas, todo mejorable, evidentemente, pero yo creo que llamo a esa calma y y a esa confianza. Yo he tratado, Mari, en esta entrevista larga, extensa, de ser claro, dentro de, lógicamente, lo que puedo hablar, y no puedo hablar porque son temas de seguridad en algunas de las cuestiones. Creo que he sido educado y creo que respetuoso, porque es lo que he venido haciendo durante todos estos 11 años, y así lo voy a seguir haciendo, me quede mucho, me quede poco, hasta el 2023, pero creo que es la manera, o por lo menos yo es la manera de entender de cómo hay que llevar la vida y cómo hay que llevar la política. Yo otras reflexiones las tengo internas, pero me las guardo para mí porque no es el momento, pero esas se quedarán para mí. Y por último, puesto que también por otros lados te surge, te llega el tema del valor, de no sé qué, de susto, simplemente una reflexión última. Valor no es hacer lo que otro u otros te dicen que tienes que hacer. Eso no es valor, eso es miedo. El valor es hacer lo que uno cree que debe y tiene que hacer en función de sus valores, de lo que piensa y de cómo tiene que actuar. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, alcalde.